Saludos a todos los amigos del consultorio. Como siempre les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y que le dé a la campanita. También le enviamos un abrazo bien grande a toda la gente que poco a poco se ha ido sumando a la comunidad, tanto en Latinoamérica, Venezuela, México, también a la gente que nos ve desde España, desde Alemania. Siempre les digo, si quieren temas, pónganlo en los comentarios para irlo atendiendo poco a poco. El podcast de hoy es bien interesante porque hay voces que transforman, hay voces que cambian y hay voces valientes también. Y conmigo se encuentra Pedro Julio Serrano y ustedes van a ver por qué yo digo lo que estoy diciendo, sobre todo aquellas personas que no son de Puerto Rico y que nos están viendo también. Gracias por estar con nosotros, Pedro Julio. Gracias a ti, Mardelis, es un placer. Parece que fue ayer que te comencé a cubrir como periodista, ¿verdad? Y digo, somos jóvenes los dos. Y han pasado muchos años desde que entraste al mundo de la política, de que te hiciste figura pública. Pero yo quiero empezar un poquito más atrás. ¿Tú estudiaste dónde? Yo estoy en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, estudiaste en la Universidad de Puerto Rico, pero en Río Piedra. Pero estudié en el colegio, escuela. En el Colegio La Piedad. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Eso es un colegio católico? Es un colegio católico, desde primer grado hasta duodécimo. Y me gradué de allí. Y estuve en una formación muy, muy hermosa, de verdad. Los padres pasionistas y las monjas que eran irlandesas, la mayoría de ellas, Sister Sheila, que fue una gran mentora, y que de hecho ya de adulto me dijo que Dios me amaba tal cual era. Estaba muy clara. Así que tuve una linda formación allí. Pero qué interesante porque hay personas que estudian en colegios que no son seculares, que tienen experiencias distintas, que tienen experiencias diferentes, ¿verdad? En el caso mío, yo creo que yo siempre fui líder. Y entonces, aunque gente como yo, ¿verdad? Podía ser bulliada, en el caso mío, al ser líder, a mí me respetaban. Yo fui presidente de mi clase graduanda, yo estaba en el consejo de estudiantes, yo estaba en el club de oratoria, yo siempre participaba hasta en los deportes. Yo jugaba pelota. ¿Tú jugabas pelota? Yo jugaba pelota. Es que mi familia es pelotera. Mi papá siempre ha jugado pelota y entonces me pusieron a jugar pelota y yo no quería jugar pelota. A mí no me interesaban los deportes. Eso te lo tengo que confesar. Pero me pusieron a jugar pelota y yo dije, bueno, si me ponen a jugar pelota, pues voy a ser el mejor. Y pues fui el mejor. Fui pitcher, fui shortstop, bateaba muy bien, hice selección, representé a Puerto Rico y todo. Y ya cuando me cansé les dije, ya, les demostré que sé jugar pelota. ¿Me pueden dejar en paz? Ya no quiero jugar más pelota. Y me dejaron en paz. Me dijeron, está bien, adelante. Y me dejaron hacer otras cosas, que era leer libros, hablar con gente mayor, hacer otras cosas. Así que por ahí va. ¿En qué momento en tu vida tú te das cuenta de que eres gay? Desde pequeño, desde que tengo uso de razón. A mí me gustaban, cuando yo era nene, me gustaban los nenes. A mí nunca me gustaron las nenas, nunca. Pero no lo manifestabas. No lo manifestaba, claramente. Porque, pues, venía una crianza machista, ¿no? ¿Verdad? Una sociedad machista. En un colegio católico donde decían que ser homosexual es pecado, aunque luego yo descubrí que el pecado no es la homosexualidad, es la homofobia, es el discrimen. Ser quien uno es y amar a otra persona jamás puede ser pecado. Pero en aquel entonces, cuando estaba criando, eso era lo que me enseñaban. La clase de religión, eso era lo que decía. Y pues obviamente yo me enamoré platónicamente de niña y yo le escribía cartas de amor y yo las trataba de enamorar, pero ninguna se hacía novia mía. Porque yo creo que era evidente que yo era gay. Y solo tuve una novia. Y esa fue como a los 17 años. Y en ese entonces, en un día que mis papás no estaban en la casa, papi, porque mami murió hace 5 años, pero papi, si lees esto, pues no me regañes. Pero estábamos en la casa y entonces nos empezamos a besar, como hacen, ¿verdad?, los chamacos. Y de momento ya se me abalanzó, porque quería más. Y yo le dije, hasta aquí, espérate, yo te tengo que decir algo. Y le dije, yo soy gay, a mí me gustan los hombres, no las mujeres, así que vamos a dejarlo aquí, nos podemos ser buenos amigos. Y ella lo entendió. Y esa fue la primera persona a quien yo le dije que yo era gay. Fue a ella, a la primera persona. Ambos crecimos, o hemos visto cambios, gracias a Dios. Pero cuando crecimos, la sociedad no era la misma que es ahora. Y estamos viendo unos cambios y de eso vamos a hablar más adelante, porque parecería que queremos ir en retroceso después de haber adelantado unas cosas. Pero sí, ciertamente,
crecimos en un momento dado donde yo que trabajo en televisión, había mofa, había burla, todavía hay, pero es menos y hay gente que ya lo reconoce y lo denuncia. Los personajes que se burlaban, los artistas que se vestían y la forma en que socialmente lo hablábamos. Entonces, ser gay era bien difícil. Por eso la gente estaba, como todavía le decimos, en el closet. Entonces, ¿en qué momento tú tomas esa decisión de decir, dando este contexto que estoy dando, porque es duro, pero una cosa es ahora, en el 2025, y otra cosa es cuando tú y yo estábamos creciendo? Correcto. Bien diferente. En el 1992 fue cuando yo hablé con mi mamá y mi papá. Yo tenía 18 años. Yo acababa de salir de high school. Estaba entrando a la universidad. Y hablé con ellos. Y cuando se lo dije, me dijeron que mi mamá en aquel entonces me dijo algo que nunca se me olvida, que luego ella se arrepintió, ¿verdad? Pero en el momento me dijo que una de las reglas de esa casa era ser heterosexual. Y yo dije, bueno, pero es que esa regla a mí nunca me la dijeron. Esta es la primera vez que yo escucho esa regla. Interesante connotación. Y nos distanciamos por un tiempo. Hubo un poquito de negación, puedo decir unos atisbos de rechazo, ¿no? De ahí pasamos a la tolerancia, que era, en esta casa no se habla de la homosexualidad. Y aquí no traigas ningún novio. Y eso es tolerar. Y luego pasamos a la aceptación, donde ya aceptaron quién yo era y finalmente llegaron a la celebración, que no tan solo me aceptaban por quien yo soy, sino que celebran el hecho de que yo soy quien soy y cómo soy. Y me acompañaban a las vistas públicas en la legislatura, me acompañaban a las marchas, me acompañaban a las paradas de orgullo, hacían entrevistas conmigo en los medios, ¿no? Así que pasaron y cuento esas etapas porque son las etapas que mayoritariamente pasan las familias en Puerto Rico. Y es importante para que esos jóvenes o esos niños que están creciendo sepan que tal vez hay una esperanza. Puede pasar que hay algunas familias que nunca te van a aceptar, pero hay familias que sí aprenden y como lo dices en el contexto de aquel entonces, pues era otra cosa, ¿no? Claro. Y ahora pues hay unos derechos ya adquiridos, ya hay unas conquistas, ¿no? Hay mucho más apertura. Pero eso no era así en el 1992. No, no, jamás. No era de esa manera. No. Hemos evolucionado, por lo menos, y eso ha cambiado mucho. Cuando llegas a la universidad, ¿qué decides estudiar? Comunicaciones, periodismo. ¿Tú estudiaste periodismo en COPU, en la facultad de... Lo que pasa es que yo dejo en el 1994, que me imagino que esto lo tocaremos después, pero ya que lo estás hablando y estamos yendo cronológicamente, en el 24 de marzo de 1994 pasa algo en mi vida que yo jamás esperé. Y eso trastocó mis estudios universitarios. Y fue que yo fui con el que fue mi primera pareja a hacernos la prueba de VIH. Y para sorpresa mía, pues salió positiva. Y él salió negativo. Y yo siempre digo que la respuesta de él transformó mi vida. Y fue que me dijo, nada cambia. Wow. Nada cambia. Yo voy a seguir contigo, esto no cambia el amor que yo siento por ti. Y yo creo que ese amor me salvó. Y ese amor me transformó en el ser humano que soy. Porque en aquel entonces la gente no entendía el VIH. Era una sentencia de muerte. En aquel entonces todavía no habíamos llegado a los adelantos que tenemos ahora, que una persona que es indetectable no puede transmitir el virus. Así que ese amor de José, que donde quiera que estés y te mantenemos una buena relación, siempre agradezco ese amor que me salvó. Pues me transformó. Y entonces... ¿Tú estabas en qué año de universidad? En el segundo año de universidad. O sea, ¿tú eres 801 o qué? 92. Yo soy 80... Yo estoy en COPU. Probablemente debemos haber coincidido en algún momento porque yo soy 80194. Correcto. Así que tú entrando, yo saliendo. Porque yo en el 94 me doy de baja de la universidad porque yo creía que era una sentencia de muerte. En aquel entonces estaba la película Filadelfia, que tú ves a Tom Hanks tener una enfermedad terrible y luego morirse. Pues yo dije, eso es lo que me toca a mí. Así que yo quiero vivir.
Y en mis planes no Entonces, estaba. ¿tú pensabas que te ibas a morir pronto? Sí, era una sentencia de muerte. Yo tenía en mi cabeza que eso era lo que me tocaba. Así que yo me apresuré a vivir. Yo fui 8 mesino, así que yo siempre fui precoz. Yo siempre quería como que hacer las cosas a las millas. Y entonces, en aquel entonces, dejé los estudios porque era la carga emocional era demasiada. Y en cuanto a los tratamientos, yo recuerdo que para aquella época, una de las líderes, Ivette González. Ivette González, tienen unas luchas brutales con el Departamento de Salud. Todavía. Pero las cosas no son, ni están organizadas, ni estructuradas como están ahora. Yo recuerdo haber cubierto muchas conferencias, marchas, manifestaciones en donde ella estaba y otros líderes también. José Fernando Colón. Porque fue brutal. Estuvo el caso del Instituto del SIDA, Correcto. Es terrible, mezquino, espantoso. O sea, se jugó con algo espantoso. O sea, y la palabra no me alcanza para decir lo terrible que eso fue. Y el que lo está viendo ahora y es más joven, mire, póngalo en Google para que vea de lo que estamos hablando, porque eso puede ser materia de otro podcast en cómo se trató y se trabajó eso, ¿verdad? Y cómo la corrupción afecta directamente a las personas. Eso es un muy buen ejemplo. Y le cuesta la vida a las personas. Y costó muchas vidas. Ese caso terrible que ocurrió. Tú comenzaste, o sea, ¿cómo fue tu proceso de recibir tratamiento? Mira, en aquel entonces yo tenía que tomar 19 pastillas diarias. Y no tan solo eso, sino que... Pero ¿se te hizo fácil comenzar el tratamiento desde tu diagnóstico hasta comenzar el tratamiento? No, en aquel entonces tuve suerte porque pues mi novio era enfermero y pues conocía el sistema de salud, así que... Pudieron navegarlo un poquito mejor. Correcto, porque había una información. Pero tenía que tomar 19 pastillas. A mí me creaban unas alucinaciones. Yo veía animales que venían para encima de mí. Ay, Dios mío. A veces yo sentía que si yo iba a caminar de aquí a la esquina, que me tomaba, qué sé yo, un minuto caminar, yo lo hacía como en 15 segundos en mi cabeza, porque tenía unos efectos bien terribles. Wow. Tú te levantabas mareado. Tú tenías que... ¿Era un poco incapacitante? Sí, los efectos secundarios de las pastillas en aquel entonces eran terribles. Wow. Tanto así que yo dejé de tomarlas por varios años. Con anuencia de mis doctores. Okay. Porque al yo nada más haberme infectado en una sola ocasión, pues no tenía una mutación del virus y entonces pues podía mantenerse controlado el virus, ¿no? Ahora lo que dicen es que tan pronto tú te enteres, te tomes medicamentos y sigas el tratamiento, ¿no? Pero las alucinaciones eran terribles y los efectos secundarios eran terribles. Yo me levantaba mareado y yo me caía. O sea, mareado desde que me tumbaba. Okay. Pero nada, ya yo llevo 31 años viviendo con VIH. 31 años. Lo que jamás pensé, que yo pensé que me iba a morir. Tú le compartes ese diagnóstico, obviamente, a quien era tu pareja, a tu familia. Mira, cuando yo se lo dije a mami, cuando yo se lo dije a mami, yo jamás me voy a olvidar el llanto tan profundo que ella nunca había escuchado. Yo era una persona, el llanto salió era gutural, era un llanto que salía de lo más profundo de ella. Y ella lo que me preguntaba y me decía era, ¿por qué no me lo dijiste para estar contigo cuando te dieron el resultado? No me recriminó, no me echó culpa de te infectaste, ¿no? No estuve ahí para ti. Y ese llanto jamás lo voy a olvidar. Y pues luego de eso yo decido empezar a dar charlas en las escuelas sobre VIH para que no le pasara a otra gente, ¿no? Empecé a contar mi historia. O sea, ¿tú no te lo guardaste? No. Yo empecé a educar a la gente, a decirle, mira, esto le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó en mi primera relación sexual. Yo no me había estado con un hombre antes de enterarme del VIH, así que le podía pasar a cualquiera. Y pues decidí, y también para mí fue también como sanador, y fue como un proceso de yo poder entender y aceptar que esta iba a ser mi realidad. De que un virus pequeñito se había introducido en mi cuerpo y que ese virus no tenía más fuerza que yo. Fue como hacerle frente al virus y decirle, tú no eres más que yo. Y por eso es que quería contar mi historia, ¿no? Y me dio mucha vida, me dio mucha esperanza. Y al yo ver que yo impactaba a otra gente, pues esa puerta me abrió a lo que luego se convertiría en mi activismo de derechos humanos. O sea, yo jamás pensé
que de contar mi historia sobre el VIH yo iba a llegar al activismo de derechos humanos y a favor de la comunidad LGBTQ+. Eso fue incidental. Pero, ¿estabas consciente del abanico de situaciones a las que te ibas a exponer en aquel momento? Bueno, cuando uno es joven, uno es osado y uno... Sí, es atrevido. Sí, entonces uno se tira unas cosas que tal vez ahora yo soy más reservado. Ahora yo cuido mucho mi vida privada. Ahora yo mantengo muchas cosas mías que tal vez yo decía antes porque lo veía como un proceso de educación de la comunidad. Pues ahora las guardo un poco. Y eso lo aprendí del feminismo. Lo personal es político. Y cuando tú cuentas tu historia, cuando tú haces algo que para ti es muy personal, pues tú estás abriendo un campo político, ¿no? Y ahora mismo los cuerpos son terreno político, ¿no? Cuando quieren restringir lo que nosotros podemos hacernos con nuestros cuerpos. Así que sí, fui osado y lo conté, pero no pensé en las consecuencias, en que eso me podía marcar. Y sobre todo... Pero a la misma vez estaba haciendo una diferencia. Sí. Claro, hubo un costo. Claro. Hay un costo. Hay un costo personal. Porque para conseguir una pareja que pueda comprender que yo soy abiertamente VIH positivo es difícil. Porque hay un estigma que está relacionado, ¿no? Y aunque esas personas sean negativas, como lo fue José en su momento, y lo sigue siendo, pues carga con el estigma, ¿no? Porque tú estás con alguien que vivía con VIH. Y eso, el estigma que yo vivo por ser una persona que vive con VIH, lo vive mi pareja también, ¿no? Y pues eso es difícil. ¿En qué momento tú decides lanzarte a la política? Que ahí es que yo te conozco. Ahí es que me conoces. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 23 años. 23 años. Y para aspirar a la Cámara de Representantes, tú tienes que tener, para la fecha de la elección, 25 años. Exacto. Pero yo empiezo en los 23. Senado más. Sí, más correcto. Son 30. En el Senado son 30 y la gobernación son 35. Pues ¿Pero de dónde sale esa idea? Pues mira, estaba el proyecto de la Cámara 1013, que era un proyecto para elevar al rango constitucional el matrimonio entre hombre y mujer y rechazar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿De quién era ese proyecto? De Epi Jiménez Jr. ¿Really? Sí. Después nosotros tuvimos una conversación sobre eso porque Epi era el representante de mi distrito, porque yo me crié en Isla Verde. Jamás me hubiese imaginado que ese proyecto era de Epi Jiménez. Ay, Dios mío. Era de Epi. Okay. Y entonces... Eso es bien progresista. Bien progresista. Ajá. Y entonces yo decido, yo veo las noticias en los periódicos y yo decido pedir un turno como ciudadano a deponer en las vistas. Yo nunca lo había hecho. Pero yo quiero hablar aquí. Y hice una ponencia y fui y me presenté. Y estando allí me doy cuenta que cuando yo miro al estrado, yo no veo a ninguna persona como yo. Una persona abiertamente gay. Y tan pronto salgo de la vista, yo me encuentro con Delvi Grisel Ortiz, que es periodista, y le digo que yo quería aspirar. O sea, yo tomé la decisión estando allí en el Capitolio, que yo quería aspirar a un puesto. Y ella me dice, pues te voy a entrevistar. Y ella me lleva, ella estaba en el Canal 40, creo que en aquel entonces, y me lleva a una entrevista. Y después voy a mi primera entrevista radial con Rubén Sánchez y todo lo demás. Y así surgió mi candidatura. De yo ir a deponer, de ahí surge la candidatura. En aquel entonces yo era PNP. Yo era miembro del Partido Nuevo Progresista. Vamos aguantando ahí porque yo creo que hay gente que no sabe esto. Y entonces a lo mejor están, espérate, déjame tomar un poquito de café. Sí, mucha gente no se acuerda que yo soy. Pedro Julio era PNP. Sí. Yo debo ir a los anuncios. ¿Tú te afiliaste? No tan solo me afilié. Claro, si yo voy a los récords vas a aparecer. Sí, no tan solo me afilié. Okay. Yo era coordinador electoral del Partido Nuevo Progresista. A mí me pidieron que yo aspirara. ¿Pero tú estabas afiliado antes? Sí, yo desde pequeño, porque mi mamá fue directora de campaña de Díaz Olivo cuando corrió para la alcaldía de San Juan. Ella siempre estuvo involucrada, fue administradora de la Cámara de Representantes bajo José Aponte. Okay. O sea, era una militante activa. Mi papá era independentista y mi mamá era estadista. Pero esas cosas pasan en la familia, en la mía también. Eso pasa, pero no hablaban de política y no peleaban de política. Así que por eso mantuvieron la paz por 40 y pico de años.
Y pues yo era militante del PNP. Yo fui parte de los Universitarios con Rosselló cuando él, de hecho, Víctor Ramos, el secretario de Salud, y yo estuvimos en Universitarios con Rosselló. Oh, wow. Y entonces pues ahí surge mi aspiración, pero tan pronto la anuncié, gente como Edmundo dijo que un hombre que no podía ser hombre y que quería ser mujer no podía aspirar a la política. Edmundo era representante en aquel momento. Era representante en aquel entonces. Y entonces, pues yo vi la homofobia entre su partido y me ¿Qué fui. dijo Edmundo? Que un hombre que no quiere ser hombre y quería ser mujer no podía entrar a la política. Y esas fueron sus palabras textuales. Y entonces yo vi esa homofobia y yo dije, no. Es homofobia, es misleading, Sí, déjenme entender. sí. No entiende ni tan siquiera Es no lo que entender porque de que ser mujer, ok, está bien. Sí. Eso podemos irlo en detalle más adelante. Eso es otra cosa. Uh-huh. Y nada, entonces decido salirme del partido. Entonces trato de aspirar de manera independiente. Pero tú dices abiertamente que soy gay. Que eres gay. Y VIH positivo. Y VIH positivo. O sea, rompiste 2 esquemas. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en Noti1 con Rubén Sánchez cuando eso. Y eso fue un escándalo. Sí, tú lo dices lo más de esto, pero no, eso hizo portada. Eso yo estoy segura que hizo portada. Sí. Estuviste en multiplicidad de medios. Eso fue, acaparaste la atención porque eras gay y eras HIV. O sea, rompiste ahí. Sí. ¿Cuánto te costó eso? Lo hice y se me paran los pelos todavía. Y lo hiciste en una época que de verdad tenías pantalones y faldas bien, o sea, todo. todo, o sea, yo no sé ni cómo lo hice. Y fue... Yo me convertí en una figura pública de la noche a la mañana. O sea, yo no tuve un caminar progresivo a convertirme... y rompiste... A entrar a la palestra pública. Ahí, en seco. En seco. Yo creo que me armé de valor porque yo entendía que ya teníamos que hablar de estas cosas. Y yo veía... Yo ni que tan siquiera conocía que había un movimiento LGBT. Cuando yo anuncio mi aspiración... a mi conferencia de prensa llega uno de los activistas en aquel entonces y me dice, mira, ¿cómo tú te metiste a la política? Porque yo siempre lo he querido hacer, ¿cómo tú lo hiciste? Y digo, pues, lo anuncié, me lancé, punto. Esto es lo que hay que hacer. Y entonces, cuando eso pasa, pues yo decido entonces incursionar en el activismo. Ahí entonces aprendo del activismo. Cuando te lanzas en el PNP, alguien formalmente te dice, mira, Sí, no, me dijeron que me iba a hacer la vida imposible, que no era el lugar para mí. Gente que decía que me conocía, después dijeron que no me conocían. Y entonces, pues yo dije, mira, esto realmente no vale la pena. ¿Te desafiliaste? Me desafilié. Y yo no dejo de ser estadista en ese momento. Es en el caminar. Yo me doy cuenta luego, cuando yo iba luchando por los derechos humanos, que entonces yo veo que hay que luchar por otras causas, no tan solo por los derechos de la comunidad LGBTQ+, en contra del racismo, en contra de la xenofobia. La igualdad tiene distintos frentes. Y hay que lucharlos en todo. O sea, hay que practicar una solidaridad. No nada más se predica la solidaridad. Tú tienes que practicarla. Y son luchas que son afines, son comunes, son muy parecidas unas de las otras. Y entonces ahí me doy cuenta de que la libertad, yo estaba luchando por una libertad individual, que yo pudiera hacer con mi vida lo que yo quisiera. Pues también yo creía que eso tenía que ser la libertad colectiva. Y ahí entonces entro a la corriente de pensar a favor de la independencia para el país. Y me convierto en un independentista realengo. O sea, mi experiencia con una estructura partidista me hace decir, yo no quiero volver a entrar a una estructura partidista. Así que ahora yo soy un votante por candidatura. Desde aquel entonces... Hasta ahora ha sido por candidatura. ¿Cuánto te costó hacer ese anuncio? Muchísimo. Yo me puse un Scarlet Letter prácticamente. Tienes la letra escarlata ahí. Sí, o sea, porque pues no tan solo soy gay, sino que soy VIH positivo. En un tiempo donde todavía se criminalizaba a la gente que vive con VIH como que éramos los culpables de que estábamos infectando a otra gente, ¿no? Y eso no es la realidad. Cada cual es responsable de su cuerpo. Así que yo cargaba no tan solo con la homofobia, sino con el estigma del VIH. Y cargaba con esas dos cosas bien pesadas. En un país... ¿Te paraba la gente en la calle? Sí. ¿Te gritaban? Sí. Bueno, no me gritaban, pero a mí me cortaban los cables de los frenos de mi carro y me dejaban notas que me decían, Pato, cuídate. Me vandalizaron la puerta de mi apartamento en varias ocasiones. 4 individuos me pararon en una carretera por las parcelas Falú y se bajaron y me dijeron, te vamos a matar, canto de maricón.
Wow. Y yo pues retrocedí en el carro y afortunadamente no pasó nada. Claro. Al día de hoy yo sigo recibiendo amenazas de muerte. Yo tuve que erradicar una querella a principios de este año por una campaña de acoso en mi contra, donde ya habían habido 4 incidentes donde individuos me habían increpado y se habían puesto violentos. Donde yo vivía, que me tuve que mudar de allí también por seguridad, porque yo vivía en una casa de madera y la podían prender en fuego. Claro. O podían pasar con un carro y tirotearme, ¿no? Así que sí, me ha costado, ¿no? Y en las redes sociales, tú cada vez que sale una noticia mía, cuando tú pongas este podcast, tú vas a ver algunos comentarios. ¿Cómo cambió la situación? Porque cuando esto pasa, y de nuevo, somos jóvenes los dos, pero las redes no eran lo que son hoy. No. ¿Verdad? Esa super carretera de información donde un montón de gente se pone un seudónimo, el que sea, se esconde porque es bien fácil, ¿verdad? Y todo el mundo puede hacer y decir lo que le dé la gana, aunque hay ciertos controles en las redes, pero ¿cómo cambia la situación cuando empiezan las redes sociales? No, se ponen peor porque lo que la gente tal vez tenía en privado, los prejuicios en privado, que tal vez no se atrevían a exponerlo porque podía ser catalogado homofóbico o demás, pues ahora, como tú dices, detrás de un seudónimo o detrás de un teclado, porque a veces lo hacen con sus propias cuentas, se sienten que no hay consecuencias. Y aquí en Puerto Rico la gente aprendió que hay consecuencias cuando en el 2015, creo que fue 2013-2015, el primer caso de ciberacoso federal fue alguien que puso una amenaza de muerte en mi contra en Twitter. Y los federales los arrestaron y lo llevaron a juicio y allí él pidió clemencia en esa vista. Yo participé y yo le dije al juez que yo no quería mandar a nadie a la cárcel, claro, que es lo que yo quería, porque yo no creo también en ser muy punitivo, que yo lo que quería era que él dejara de hacer eso y que mandara un mensaje a otra gente de que no podían hacer lo mismo. Así que se convierte en esto, ¿no? En que hay unas amenazas de muerte que son creíbles. Y pues se pone peor. Y ahora con la llegada de Trump y de Rivera Chats, que son abiertamente homofóbicos y no les importa, pues le da permiso a la gente a que arremetan en contra nuestra en las redes sociales. Y cambian. ¿Ves la diferencia? Hay un cambio. Cuando ciertas personas asumen el poder. Sí, hay un cambio. Hay un cambio. Nosotros íbamos ascendiendo y había una mayor aceptación y respeto. Tenías muchas compañías que ponían sus logos de color arcoíris durante el mes de orgullo y iban a las marchas de orgullo y todo lo demás. Entonces eso empieza a mermar con la llegada de este tipo de discursos nuevamente. ¿En qué año, o sea, después de los 90 las cosas empiezan a cambiar? Los tratamientos también empiezan a cambiar, que no hemos hablado sobre eso. Sí. Pero ya que estamos en esta línea, se van adelantando, van bajando ciertos casos, Texas versus Lawrence, bajan ciertos casos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. ¿En qué año es que tú vas sintiendo que la cosa va echando para atrás? ¿Cuando gana Donald Trump la primera vez? ¿O antes? Sí. ¿O desde antes se venía...? La primera vez de Donald Trump, porque Donald Trump gana en el 2016 por primera vez y en el 2015 nosotros habíamos alcanzado el matrimonio igualitario. Las cosas empezaron a cambiar para bien. Ya en los 90, en el 2003, cuando se deroga el artículo 103 de sodomía y viene la decisión de Lawrence v. Texas, que es la que deroga todas las leyes de sodomía y dejamos de ser criminales ante el Estado. Que de hecho eso ocurre en Puerto Rico porque el Tribunal Federal, correcto, el Tribunal Supremo Federal lo hace. Correcto. Si esa decisión, por lo menos a mi juicio como abogada, aquí hablo ya no como jurista, sino como abogada, si esa decisión no hubiese bajado, otra sería la historia aquí en Puerto Rico. O sea, aquí no hubo los pantalones para bregar con eso. No. Eso pasa porque allá lo deciden. Sí. El Senado vota precisamente por la decisión de Lawrence v. Texas y deroga del artículo 103. El vota a favor de derogarlo porque se estaba enmendando el Código Civil, el Código Penal en el 2003 cuando baja esta decisión de Lawrence. Y por eso votan a favor, porque ya sabían que la decisión iba a ser a favor. Pero no era porque había, como tú dices, la valentía de hacerlo. Hay que decir las cosas como son. Sí. No lo hubo. Nunca lo hubiesen hecho. De hecho, el matrimonio igualitario en Puerto Rico también llega por decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No llega porque la legislatura decidió reconocer, enrollarse las mangas y decir vamos a hacer esto. Correcto. O sea, no es bien lamentable. Sí. No tengamos tanto a nivel de lo que le toca a la legislatura como a nivel de los tribunales esa valentía
de ajustarse, ¿verdad? No más que a los tiempos, a los derechos de las personas. Las personas son personas hace 100 años Claro. y lo son ahora igual, Claro. ¿verdad? Claro. Y de no evolucionar, pero y que tenga que ser por un ente externo que Claro. lleguen las cosas acá. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha fallado a la comunidad LGBTQ+ una y otra vez. Cuando se le pidió que se derogara el artículo 103 de sodomía, se negaron. Cuando se pidió que le cambiaran el certificado de nacimiento a Alexandra Delgado, una mujer trans, se negaron. Cuando se le pidió que la ley 54 aplicara a las parejas del mismo sexo, se negaron. O sea, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no tan solo la legislatura, sino que también el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha fallado a hacer valer a la Constitución de Puerto Rico, que es de factura más ancha que la de Estados Unidos. El derecho a la intimidad está protegido constitucionalmente en Puerto Rico. Eso no es la realidad. Está en blanco y negro en Estados nuestra Unidos. Constitución. Correcto. Tú sabes que ahora que hablas sobre lo del certificado de nacimiento, me viene a la memoria, y esto es algo que yo nunca he dicho públicamente. A mí me entrevistaron varios jueces para ser oficial jurídico del Tribunal Supremo. Y una de las juezas que me entrevistó fue Anabel Rodríguez. Y Anabel es quien escribe la decisión mayoritaria, y lamento no recordar el caso, pero es el que tiene que ver con negar ese derecho. Alexandra Delgado. Anteriormente había ocurrido con... Debes recordar el nombre porque hubo una persona antes que ella que le cambiaron el nombre. Sí, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo el caso. No era, pero no era un precedente que obligara al tribunal. Correcto. Y entonces a mí me tocaba, me entrevista a ella y luego me entrevistan sus oficiales jurídicos. Y yo recuerdo que los oficiales me preguntan que cuál es mi decisión preferida o favorita del Tribunal Supremo. Y yo les contesto lo siguiente. Bueno, no es una decisión, es una disidencia de Fiol Mata. Y esa disidencia era ese caso. Y yo sabía bien lo que estaba diciendo y sabía que me iba a costar el trabajo, pero no me importó. Y le dije, caramba, es que esa decisión en donde sé que la mayoritaria le escribe la honorable juez Anabel Rodríguez, le niega ese derecho, a mí me parece que la disidente de Fiol Mata destruyó la mayoría. Así. Y yo creo que es uno de los escritos jurídicos, yo como abogada, más hermoso que yo pude haber leído. Estoy de acuerdo. Sabrás que no me dieron el trabajo, no me importa. Claro. ¿Tenía la capacidad de estar allí? Claro que la tenía, pero no me importó. Claro. Es que es una decisión que hoy por hoy, y se me está pegando por mí también, le digo a todo el mundo, es hermosa la manera en que Fiol articulaba cómo la mayoría le negaba un derecho a las personas. Le negaba la dignidad. Está tan bien escrita. Y siempre yo recuerdo que en la Escuela de Derecho nos decían, las disidentes eventualmente se convierten muchas veces en la mayoría, ¿verdad? Así que nada, cuando cuentas eso, me viene a la memoria eso, porque pues yo dije lo que yo pensaba, pues no me dieron el trabajo, no importa. Pero gracias porque de esas solidaridades es que se construye el camino a la aceptación que vemos en Puerto Rico ahora mismo. Y no importa las decisiones que puedan venir de tribunales supremos, no importa las decisiones que vengan de la legislatura, el camino andado, el respeto que nosotros hemos ganado, el amor que nosotros hemos labrado en los corazones de las familias puertorriqueñas, eso nadie lo va a cambiar. Ya nuestro pueblo ama, acepta, respeta, valora y defiende a sus hermanos, hermanas, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que somos de la comunidad LGBTQ+. Así que no importa lo que hagan los políticos en este momento, no importa lo que hagan los tribunales en este momento, eso no va a cambiar. Las decisiones de los tribunales o las decisiones ejecutivas, las decisiones de todas las ramas de gobierno, uno no puede olvidar que afectan a las personas. Claro. Y yo no sé si te ha pasado, te sientes igual, pero a veces uno siente que se toman decisiones o se legisla. Y bueno, no somos sillas, son seres humanos. Ese Estado de Derecho le aplica a seres humanos y uno tiene que pensar cómo les va a afectar. Y yo creo que a veces nuestra clase política y la judicatura, dentro de las capacidades que tiene, porque sé que pueden tener limitaciones, yo lo entiendo como abogada, pero es a los seres humanos a quien les aplica. Así es. Y a quien les afecta. Y las vidas que se tocan por esas. A lo que yo me refiero es que el respeto, la aceptación que hay en la sociedad, eso no lo va a cambiar una decisión. No lo cambia porque ya está en el tejido social. Correcto, ya está en los corazones y en la mente de la gente, pero en el impacto que tienen las vidas, la discriminación, la violencia que recrudece, porque en el primer cuatrienio de Donald Trump los crímenes de odio se dispararon. Ahora están volviendo a subir, cuando habían mermado en la presidencia de Biden. Así que ciertamente eso va a tener unas consecuencias en la vida de nosotros y de nosotras. Así que nosotros
tenemos que tener eso bien claro, que como tú dices, a mí me da mucha vergüenza ver a políticos que no tienen las agallas de tomar decisiones sabiendo que lo están haciendo por conveniencia política y que no les importan los que trabajan para ellos o hasta sus colegas que son de la comunidad LGBTQ+, y no les importa. Y yo me pregunto, ¿cómo miran a la cara a otro ser humano que ellos dicen que ellos lo defienden y que luchan por ellos, pero a la hora de la verdad votan en contra de sus derechos, de su humanidad, de su dignidad? A mí se me caería la cara de vergüenza porque a mí me educaron bien. Yo no entiendo cómo ellos lo hacen, de verdad. ¿Te preocupa? ¿Te asusta? Porque a mí uno tiene que verla, lo tengo que confesar, me asusta el rumbo que está tomando Estados Unidos. Y me asusta pues porque somos colonia. El que no quiere aceptar allá con su conciencia. A esta altura no aceptan eso. Pero al ser colonia nos afecta. Es una realidad. Y a mí me asusta lo que estoy viendo en Estados Unidos en términos de retroceso en muchas áreas. Es justo una democracia. Usted puede pensar en lo que usted quiera, pero de nuevo, hablo que hay cosas que afectan a las personas y a mí me asusta ese retroceso que yo estoy viendo en los derechos reproductivos, o sea, en los derechos, como tú dices, sobre las personas. Sí. Me asusta tanto que por primera vez en mi vida yo compré pepper spray y un taser. Nunca en todos mis años, y a mí han atentado en contra de mi vida. Me han apuntado con revólveres. Nunca había comprado eso a ese nivel. Me asusta. Pero tú piensas que la sociedad norteamericana, yo no quiero decir despertó porque eso no es despertar, pero Donald Trump toca unos sectores, la gente no se transforma así de la noche a la mañana. Yo creo que estaban ahí como dormidos y que pensaban así, pero se callaban. Y ahora se sienten empoderados por la forma en la que actúa este señor. Claro. Y tú lo ves en las redes sociales. Había mermado la cantidad de odio en contra de la comunidad LGBTQ+. Ahora se ha disparado. Ahora la gente es abiertamente homofóbica y no le importa. Y no solo contra esta comunidad, o sea, todo el que sea neurodivergente. O sea, ¿cómo olvidar esa gesticulación? Y no la quiero hacer ni la quiero repetir, pero yo creo que tú vas a recordar que estaba en un podio y empezó a burlarse de una persona. De un reportero. O sea, que quitó el que sea neurodivergente... o que tenga algún... O que sea inmigrante, o que sea negro, que sea mujer. El inmigrante ya tú sabes que eso es criminal, viene a violar gente, o sea... y eso tiene un efecto. Claro. Tiene un efecto y asusta, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que en la comunidad estamos haciendo es que estamos dando talleres de autodefensa. Porque sabemos que nos están poniendo en peligro. Todas estas leyes que hacen Proyecto de Dignidad y que ahora el PNP está buscando esos votos de Proyecto de Dignidad y se está haciendo eco de estos proyectos, lo que hacen es deshumanizar a la gente y darle permiso a la gente a que nos ataquen. Mira lo que pasó con Alexa. Por muchos años, César Vázquez y líderes parecidos estaban diciendo que personas trans que entraran a baño eran pervertidos. Y que esas personas trans iban detrás de las niñas y de los niños y de las mujeres y todo lo demás. ¿Y qué pasó con Alexa? Un hombre le tomó una foto, la puso en las redes, se hizo viral y 24 horas más tarde apareció asesinada Alexa. No sin antes que grabaran un video con epítetos transfóbicos. Horrible. Y lo subieran a las redes sociales para mandar un mensaje que la próxima persona trans que se atreviera iba a correr la misma suerte. Y entonces, ¿qué tuvimos? En ese año tuvimos 7 asesinatos de personas trans en un solo año. 5 mujeres y 2 hombres. Y esa es la consecuencia de estas políticas discriminatorias. La gente se cree que tiene permiso de discriminar y de violentar a personas que somos las tarjetas de esas leyes discriminatorias. ¿Qué podemos hacer cuando estamos en un ambiente o expuestos a un ambiente? Gracias a Dios no tanto en Puerto Rico, pero de nuevo, lo que tiran allá se respira aquí, influye. Y también aquí ha surgido pues un movimiento conservador. Yo no creo que sean la mayoría, aunque quisiera parecerlo. Quieren hacer creer que son la mayoría, pero no lo son. El pueblo puertorriqueño es mucho más solidario y amoroso. El pueblo puertorriqueño no le gusta cuando abusan de otra persona. Y el pueblo puertorriqueño, en momentos en que se nos han tratado de quitar derechos, los han defendido. Tenemos que ver el derecho a la fianza. Nunca. Lo han presentado varias veces y nunca
han permitido que se nos quite ese derecho. Cuando han tratado de imponer la pena de muerte en el Tribunal Federal aquí en Puerto Rico, también se han negado los jurados a aplicar la pena de muerte de Puerto Rico. Así que la realidad del caso es que el puertorriqueño, en nuestra esencia, nosotros somos un país amoroso, solidario, respetuoso. Así que yo creo que aun cuando en teoría queremos pintarnos como conservadores, en la práctica no somos tan conservadores como nos hacen creer. Y yo creo que ahí radica. Y yo quisiera que tuviéramos políticos y políticas que tuvieran la valentía de reconocer que ellos están ahí para trabajar por todos los puertorriqueños, no tan solo para algunos, y que ellos no pueden seguir haciendo proyectos de ley que atenten contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las personas LGBTQ+, contra los derechos de los inmigrantes, de las personas neurodivergentes. O sea, aquí tenemos que legislar para todas las personas. Inclusive las personas que están privadas de la libertad tienen derechos también, no dejan de ser humanas, ¿no? Así que yo creo que es importante que tengamos eso en cuenta cuando nosotros vayamos a escoger políticos, que le exijamos a ellos más. De hecho, esta semana yo tuve unas conversaciones bien difíciles con varios políticos por votos que están haciendo en contra de la comunidad. Y yo los enfrento. Entonces me ponen excusas y yo no acepto sus excusas. Yo creo que ese escenario ha cambiado si miramos cómo la gente vota. Tú dices que tú votas por candidatura, pero como tú hay un montón de gente. Así es. Que se sientan decepcionados de los partidos tradicionales, y cada vez si tú vas viendo los números, el voto íntegro ya no es robusto, pero ya no tanto. Y la gente, y por eso entonces van surgiendo otros partidos políticos. Correcto. Por esa decepción con esa hegemonía política que tenían los dos partidos de mayoría. Y en parte yo siempre lo reconozco. O sea, aquí Rogelio Figueroa, con Puertorriqueños por Puerto Rico, fue el primero que dijo, esto hay que acabarlo. Sí. O sea, y hay que reconocerlo. Y fue un candidato, yo creo que fue el primer candidato negro. Correcto. También, que rompió muchos esquemas aquí en Puerto Rico, y después surgen otros proyectos como Victoria Ciudadana, incluso Proyecto de Dignidad. O sea, yo creo en la pluralidad. De que se escuchen todas las voces. Claro. Y que se respeten todas las voces. Claro. ¿Verdad? Claro. Eso es importante. Pero por eso es que van surgiendo otras cosas. Yo no sé si... Bueno, yo no creo que los partidos mayoritarios estén tan conscientes de lo que eso implica, porque el cambio social comenzó no comenzó aquí, comenzó aquí. Correcto. Y yo no sé si los partidos, tanto PNP como Partido Popular, están tan conscientes. No se han ajustado a los tiempos. Y mira, tú no tienes que ser ni liberal o conservador o progresista o lo que sea para tú apoyar los derechos de la comunidad LGBTQ+. Tú tienes que ser un ser humano y entender que todos los seres humanos, lo dice la Constitución, tenemos que ser tratados iguales bajo la ley. Tú no puedes aprobar un proyecto de libertad religiosa que permite que se discrimine en contra de las personas, porque la libertad religiosa no ha estado amenazada en Puerto Rico. Cuando se les preguntaba en las vistas públicas si había un caso de discrimen por creencia religiosa, ellos no tenían ninguna estadística, no tenían ninguna querella, porque aquí no se discrimina por creencia religiosa. Todo lo contrario, aquí la religión está metida en todos lados. Y entonces, hacer un proyecto de ley que a todas luces lo que hace es atentar en contra de los derechos de seres humanos por el mero hecho de ser quienes somos y por amar a quienes amamos, yo creo que es bien peligroso. Y es la primera vez que se legaliza el discrimen en Puerto Rico a través de una ley. Así que yo creo que en Puerto ¿Pero piensas Rico, que en algún momento va a llegar un caso al tribunal? Sí, ya nosotros estamos trabajando en eso. ¿Y qué será? Ok. Sí, estamos trabajando y de hecho ya entendemos el análisis que hemos hecho con las organizaciones legales que nos están ayudando a montar el caso, es que la ley en su faz, en el texto de la ley, ya es inconstitucional. O sea que tal vez no necesitamos probar que sea... que tener un caso para tener legitimación activa. Correcto. Entendemos que en su faz ya es inconstitucional y estamos preparándonos para eso. Y quedará entonces en manos de los tribunales. De los tribunales determinar. Correcto. La constitucionalidad o no. Correcto. De ese estatuto. En cuanto a tu tratamiento médico, me decías más al principio de esta entrevista que tú tomabas como 19 medicamentos. Casi 20 pastillas. Sí. ¿Cómo fue evolucionando el tratamiento? Ahora yo solo tomo una pastilla diaria. Y no tan solo eso, sino que hay personas que a mí no me gustan las inyecciones, pero... Pero ¿cómo? O sea, cuando a ti te diagnostican, y quiero hacer un paréntesis aquí, hágase la prueba. Sí, de acuerdo. Eso es una prueba de rutina, como un CBC. Eso es así. Hágase la prueba. Aunque sea una vez al año. Eso no pasa nada.
¿Cómo va evolucionando ese tratamiento que tú vas recibiendo de 19 pastillas? Estás obviamente bajo vigilancia médica. Ujú. ¿Cómo vas transicionando a llegar a lo que tenemos hoy? Mira, como alguien que vive con VIH, yo tengo que hacerme el laboratorio cada 3 meses para ir monitoreando cómo está el nivel del virus en la sangre. Ahora mismo... ¿Qué es eso? ¿Tú quieres ver la carga viral? La carga viral. Okay. Y la carga viral es cuánta cantidad de virus hay por mililitro de sangre. En el caso mío, o en caso de una persona indetectable, por eso que se conoce el término indetectable, es que no se puede detectar el virus en la sangre. Okay. No es que no esté, es que no se puede detectar porque hay tan poca cantidad y tan bajita que no se detecta. ¿Y qué significa eso? Eso significa que yo no puedo transmitir el virus. O sea, aún sin tener protección, aún sin condón, yo no puedo transmitir el virus. Y eso nos quita a las personas que vivimos con VIH una carga que nosotros podemos tener, ¿verdad? De sentirnos tal vez culpables de que, si se nos ve el condón o si pasa algo, pues no hay que preocuparse. De esas 19 pastillas, yo voy bajando, bajé después como a 10, después bajé como a 6, hasta que finalmente llegué a 1. Y como yo voy cada 3 meses... ¿Una todos los días? Una diaria. Pero hay personas que recurren a medicamentos inyectables. Una inyección cada 3 meses o cada 6 meses, ya con eso es suficiente el medicamento. Pero eso depende de cuándo tuviste el diagnóstico, de qué tipo de mutación. Depende de que los doctores crean que es tu mejor tratamiento y tal vez otras condiciones que tú puedas tener. Y cuáles son, por ejemplo, si tú tomas muchas pastillas por mucho tiempo, pues eso puede tener un efecto en los riñones. Por lo tanto, por eso es que hay que monitorear las enzimas hepáticas y otras cosas, ¿verdad? Para saber si hay un efecto en los riñones de esos medicamentos. Así que en el caso mío, como no se me han afectado los riñones, pues yo sigo con una pastilla diaria porque es mi preferencia. Pero hay otras personas que tal vez ya tienen sus riñones afectados y lo que hacen es que se van a la inyección, que es una vez cada 3 meses o cada 6 meses. Y no tan solo eso, sino que también ahora hay medicamentos que tú puedes tomar para prevenir el VIH, que son efectivos en más del 99%. Es el PrEP. Es el PrEP, que es una pastilla diaria o inyectables también. Cada 3 meses te puedes inyectar y eso te previene el VIH, ¿no? Y no tan solo eso, ahora también tú puedes prevenir el sífilis, la clamidia y la gonorrea, porque está el Doxipep, que es una pastilla que entre 24 a 72 horas de una exposición sin protección, tú puedes tomarte 2 pastillas, que es doxiciclina, y con eso tú puedes prevenir en un 80% estas infecciones de transmisión sexual. O sea que la medicina ha avanzado muchísimo. Y yo por eso digo es que nosotros tenemos el fin del VIH en nuestras manos. Si todas las personas que viven con VIH están en tratamiento y no podemos transmitirlo, y las personas que están activas sexualmente toman PrEP y se hacen la prueba rutinariamente, acabamos con el VIH. Ya, no hay transmisión. Se puede erradicar. Se puede erradicar. Recientemente la FDA anunció un medicamento 2 veces al año. Correcto. Pero hubo algo que me llamó la atención, el costo. Eso es algo que... Y la Organización Mundial de la Salud le dijo a Estados Unidos, esto está fantástico, pero vale como $28,000. Y ese es el problema. ¡Aló! Tiene que haber acceso, que es algo que está pasando con la administración Trump, que está atentando, porque esta semana bajó el caso de Planned Parenthood. Y yo sé que no tiene que ver con esto, pero es la línea de pensamiento a lo que yo me refiero, de ir quitando ese tipo de cosas. Claro. Los fondos que recibe Puerto Rico, muchos son por disposición de ley. Correcto. Afortunadamente, esperamos que no las toquen. Pero sí es cierto lo que dice. El costo de los medicamentos es una barbaridad. Un pote de mis pastillas mensual cuesta $5,000. Un pote de mis pastillas. ¡Wow! Así que... Y entonces eso tú lo cubres a través de algún programa. De los planes médicos y también de programas que hay que están establecidos. Que entonces completan la diferencia. Correcto. Es una... Es horrible. Es espantoso. ¿Y es así en otros países? Sí, y el problema, y una de las cosas que las farmacéuticas no acaban de, tú tienes que romper el patente para que entonces puedan hacerse genéricos. Versiones genéricas y ahí bregar con los Correcto. costos. Y una de las decisiones que vinieron de los tribunales fue que para la pastilla de prevención de VIH, el PrEP, tenían que romper el patente y se les obligó. ¿Por qué? Porque para desarrollar esa pastilla se utilizaron fondos federales para desarrollarla. Así que como nosotros, el gobierno federal invirtió, es lo que dice la decisión, pues entonces ustedes tienen que romper el patente porque esto tiene que salvar vidas. Entonces los obligan a hacer versiones genéricas.
En ese sentido, ¿cómo tú ves esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ordena bajar los medicamentos? Y una de las razones que da es esa. Y uno dice, yo leí la orden ejecutiva. Digo, esto no parece ni que venga de la administración Trump. Pero por lo menos, en principio, se ve como algo bueno. Yo creo que lo que pasa es que dentro de los constituyentes de Donald Trump hay mucha gente con diabetes y hay mucha gente con hipertensión y con otras cosas, porque es el cuadro clínico de los constituyentes. O sea, que tú crees que por ahí que van los tiros. Sí. Él lo hizo por una conveniencia política más que por otra cosa, porque él está con los grandes intereses, así que no le importa que los farmacéuticos que le dan dinero a su compañía sigan ganando exorbitantemente, ¿verdad? Así que lo hizo por ayudar a sus constituyentes. ¿Cuál es el momento o cuál ha sido el momento más difícil de tu vida? El momento más difícil cuando trataron de criminalizarme, cuando trataron de utilizar las fuerzas del Estado para callarme. Ese fue el momento más difícil. Pero lo importante es que la verdad prevaleció y que lo que yo siempre he dicho... Porque te trataron de erradicar, Carmen. Sí, y lamentablemente utilizaron todo el aparato del Estado. Era una venganza, pues porque yo había sido vocal y he sido vocal toda mi vida. Así que yo creo que ese fue el momento más difícil y que fue acompañado de la muerte de mi mamá inmediatamente. Y eso es duro. Yo creo que ese fue el peor año de mi vida. ¿Tu mamá pudo ver que saliste bien del proceso? Sí. Lo vio y yo creo que lo sufren. Sí, ella lo sufrió muchísimo. Pero ella estaba clara. Ella sabía lo que había pasado. Ella estaba bien clara. Ella conocía a su hijo mejor que nadie. Y yo creo que eso fue lo más duro. Pero yo nunca bajé la cabeza y nunca la voy a bajar. Y yo creo que eso es lo más importante. ¿Te permitió ver quiénes realmente eran tus amigos y tus amigas? Sí. Descubrí muchas cosas. De un montón de gente, ¿cuántos quedaron? Quedaron bien pocos. Pero suficientes para darme la fuerza para seguir. Esos son los que son. Y los que valen. Y los que nos están viendo saben quiénes son. Sí, yo no tengo que decir los nombres. De hecho, públicamente nunca le he dado las gracias a esas personas. Privadamente sí, pero públicamente no. Pero yo creo que el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta de lo que estaba pasando. Yo creo que la gente pudo ver. Era tan transparente lo que hicieron, tan descarado lo que hicieron. Que uno me tomó 4 años sanar. Terapia, fue un trauma muy grande. Pero aquí estoy. Y estoy con más fuerza que nunca. Y siento a mi mamá más fuerza. ¿Qué aprendiste del proceso? ¿Qué aprendí? Fíjate, nunca me han hecho esa pregunta. ¿Qué aprendiste de todo eso? Que aprendí que siempre vale la pena. Que no importa lo que cueste, vale la pena luchar. Y que vale la pena ser fiel a quien uno es. Y ser fiel a sus principios y a sus ideales. Y no claudicar ante nada. Mi mamá, mira, cuando yo tenía 13 años, yo organicé una caminata. Y cuando empezó la caminata, yo me fui delante de la pancarta. Y empecé a saludar como si yo fuera Miss Universo o el gobernador o qué sé yo. Y yo siento a alguien que me ala y me lleva detrás de la pancarta. Y yo no me doy cuenta, fue cuestión de segundos. Me ala y me lleva detrás de la pancarta y me dice al oído, tú no eres más ni menos que nadie, tú eres igual, así que camina con la gente. Y era mi mamá. Y me dio una lección de vida que yo la he utilizado, se convirtió en mi filosofía de vida. Yo no soy más, pero tampoco soy menos que nadie. Yo soy igual. Y si yo quiero liderar, yo tengo que caminar con la gente. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que ponerme los pies en las tacas, en las tenis, en las botas, en los pies descalzos de la otra persona, para poder entender que todos somos seres humanos y que todos merecemos ser tratados iguales. Y se convirtió en mi filosofía de vida. Así que lo que aprendí durante todo este proceso es que hay momentos en que por la fama, por las cosas que uno consigue, a veces uno se cree que está por encima de los demás y empieza a actuar de manera tal vez impetuosa o prepotente o arrogante. Y ese cantazo que yo recibí me trajo de nuevo a la tierra y me devolvió a lo que había sido siempre mi esencia. Y yo siempre he sido un buen ser humano, pero eso me devolvió nuevamente a enfocarme en esa lección que yo aprendí a los 13 años de edad. Que yo no soy más ni menos que nadie, que yo soy igual y que tengo que tratar a todo el mundo como yo quiero ser tratado. ¿Pudiste perdonar? Sí,
Sí. Inclusive... Y te lo digo porque sí. yo entendería si me Sí. dices que no. Porque Sí. hay gente que esta insistencia de que tienes. Sí. Cada quien tiene su proceso. Perdoné. Cada quien tiene su proceso. Hay gente que le coge poco tiempo, hay gente que le coge años. Es su proceso, hay que Sí. respetarlo. Perdoné porque aprendí también dentro de todo este proceso que el perdón no se trata de la otra persona. Se trata de ti. Correcto. Y cómo tú sueltas y bendices. Cómo tú no le deseas mal a quien te hizo mal. Cómo tú no permites que te conviertan en lo que ellos son. Cómo tú te mantienes firme en quien tú eres, en tus valores, en tus principios, en tu humanidad. Y ese perdón no fue para ellos. Aunque obviamente se benefician de ese perdón, el más beneficiado soy yo, porque soy mejor ser humano por lo que pasé, por lo que viví. Yo soy mejor ser humano ahora a mis 50 años de lo que yo era cuando yo tenía 13 años. ¿Qué le falta por hacer a Pedro Julio Serrano? ¿Correrías para la política? Mira, no, yo nunca cierro la puerta, pero realmente no ahora me hay interesa. espacio. Eliezer Molina y su historia Es al entrar como independiente. No sé si estoy dispuesto a pagar ese precio. Ahora soy más Es reservado. duro. Sí. Yo por muchos años vendí, no vendí, esa no es la palabra, rendí mi privacidad. Yo presenté a mis novios, a Steven, que fue portada. Yo sacrifiqué mi vida personal por una lucha. Y ahora, a mi edad, yo no estoy dispuesto a sacrificar eso de mi vida. Ahora soy más privado, más reservado. Yo utilizo las redes sociales como una herramienta en el activismo. Ya no comparto tanto de mi vida íntima como lo hacía en el pasado. Y parte de entrar a la política sería renunciar a eso. Y no estoy dispuesto a hacerlo. Así que en este momento mi respuesta es no voy a entrar a la política. No lo descarto porque mi mamá me enseñó que uno nunca puede decir nunca. Pero he logrado tanto desde afuera. Yo he visto una transformación de un país. Yo he visto cómo una señora una señora de 82 años me regala una medalla a la Virgen de la Milagrosa para que me proteja en una marcha de orgullo que tú jamás vas a esperar que te entreguen. Eso en los 90 no hubiese pasado. Correcto. Y entonces cuando tú ves esa transformación, cuando me preguntas qué me falta por hacer, yo creo que me falta viajar, me falta conseguir una pareja que pueda estar conmigo en mi vejez. Me hacen falta cosas personales. ¿Te quieres casar? Me encantaría. Luché tanto por ese derecho que me encantaría. ¿Tendrías familia? No, yo no sé si a esta etapa de mi edad, yo tengo ya 50 años y ahora yo tengo 2 perras las tengo tatuadas. Que son familia. Que son mi familia. Uh-huh. Que pues yo con ellas, con el amor que ellas me dan incondicionalmente, yo me conformo. Y con el amor de mi familia. Yo estoy agradecido a mi papá, a mis hermanos, a toda mi familia que siempre han estado ahí y que nunca me han dejado solo. Y ese amor para mí me llena, me llena. Las otras cosas uno las llena de otra manera. Pero sí, una pareja no vendría mal. Eso sí lo aspiro. Para que te cuide cuando estés claro. viejito porque eres joven todavía. Claro, todavía somos soy jóvenes todavía. Tengo canas, tú me conociste con pelo negro. Ahora tengo canas, pero yo también tengo, lo que pasa es que me las pinto. Lo que pasa es que yo me las pinto. En el caso mío yo me las dejo, me gustan. Me dicen que se ven, que soy como un daddy. Eso es lo que me dicen. Te ve interesante. Sí. Eso es lo que le dicen. Lo asumo. Gracias por estar con nosotros. Se nos quedó tu etapa de cáncer, porque tú tuviste cáncer. Tuve cáncer, pero lo superé bastante rápido y pues también fue otra lección de vida. Yo he estado tan cercano a la muerte tantas veces. ¿Dónde fue el cáncer? Oral, con cáncer oral. Pero se detectó a tiempo, justo a tiempo. Estuve en etapa es un cáncer que está siendo bastante común. Pasa mucho en los hombres, sí. Oral, en la garganta, correcto. Y hay que alertar mucho más a la gente sí. sobre... Y fue en una visita rutinaria a mi dentista. Él fue el que se dio cuenta y me hizo la biopsia. Entonces inmediatamente... ¿Y qué fue lo que te salió? 2 lesiones en la lengua. Ok. En la lengua, debajo de la lengua. ¿Pero te dolían? No. Él la descubrió haciéndome el análisis oral, ¿verdad? Cuando me fui a hacer la limpieza. Ahí lo descubrió. Inmediatamente hicieron la cirugía con láser y hubo radioterapia durante ese proceso y después de eso... O sea que fue una sola. Una sola, sí. Correcto. Mira qué interesante. Eso es algo que tenemos que estar bien pendientes. Sí. Y yo he estado tan cercano a la muerte que yo no le temo. No le temo a la muerte. Y yo he vivido una vida tan plena, aún con los 50 años que tengo. No, pero si te falta viajar, te falta. Sí, me falta mucho.
Pero no me estoy rindiendo, solo estoy diciendo... Tenemos que entonces hablar de los viajes, porque Dios me ha permitido viajar mucho en la vida, así que, y es espectacular también. Es espectacular. Gracias por estar con nosotros y por contarnos todo esto y por ser ejemplo y por lo que has hecho por el país. Gracias. Tú tienes ahí un legado. Rompiste muchos esquemas cuando nadie se atrevía a hacerlo. Muchas gracias. Y sé que te ha costado, pero también hay satisfacciones en el proceso. Gracias por estar con nosotros, Pedro Julio Serrano. Amigos, será hasta la próxima.